Hace más de 50 años, la toma de la Universidad Católica de Chile dividió las aguas prácticamente de la política chilena. Eso ocurrió en el año 1967. Es un año importante en la historia de la universidad chilena, y es también un año muy importante en la política chilena. Tiempo atrás, el año pasado, Alejandro Sanfrancisco, historiador, investigó el tema de la toma de la Universidad Católica, de la FEUC, del reformismo, y publicó un libro que se llama Juventud, Rebeldía y Revolución. Lo publicó a través del sello del Centro de Estudios Bicentenario. Y con él queremos conversar de estos temas y de otros, porque podemos traer el tema también a escenarios más actuales. Me complace darle la bienvenida a Alejandro Sanfrancisco a esta edición del programa. Me acompaña Juan Pablo Larraín. Muy buenas tardes, señores. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Juan Pablo. Un agrado estar acá. Cuéntanos, Alejandro, después de mucho, ¿qué queda en la vida de la universidad, qué queda en la política chilena después de esa experiencia de la toma, de esa reforma universitaria? ¿Qué se salva y qué no se salva de entonces? Es una pregunta clave, porque siempre en esto uno mira las cosas como una ruptura muy radical, o bien como una continuidad, como que no tuviera cambio. Yo en historia, soy partidario de mirar las cosas con más perspectiva, y uno nota que siempre que hay ruptura hay continuidad y cambio, no es una ruptura total. Y en ese sentido la Universidad Católica venía antes de 1967 experimentando una sólida modernización. O sea, había crecido en cantidad de alumnos, había crecido en cantidad de profesores, había crecido en cantidad de alumnas, que es muy interesante en la década del 57 al 67. Había crecido en carreras, se habían incorporado nuevos conocimientos en la sociología. Ahora, pero se seguía manejando como fundo. Es que esa era la parte que podríamos llamar atávica, sí, antigua, o sea, quiero decir, se seguía manejando como fundo en el sentido de que al final el rector era el que contrataba y descontrataba a profesores. Pero es que no había esta cosa que es propia de las universidades hoy día de reconocer entre profesores titulares, auxiliares. Sí. Lo que yo quiero decir es que el rector Silva Santiago fue un rector, por un lado, modernizador, pero por otro lado que la propia modernización se comió su liderazgo. Se lo comió, sea, él era incapaz de manejar la universidad como era el 67. Pero si tú miras cosas que se discuten hoy, como la investigación, y dices, oye, no había investigación, la Escuela de Medicina empezó a investigar revistas de prestigio, como la revista Historia nació en esa época. La investigación sociológica con números, cuantitativa, empezó cuando llegó Roger Beckman a Chile con una carta de invitación del propio rector Alfredo Silva Santiago. O sea, lo que quiero decir es que hay una modernización muy clara previa al 67. Lo que ocurre es que no es la única modernización deseada, y hay un concepto que tiene dos definiciones que se empieza a establecer en los años 60, que es el concepto de democracia, y que admite dos definiciones, no solo en la católica, en el sistema universitario chileno. Uno es hacer accesible la universidad a amplios sectores de la población. Las universidades chilenas eran muy elitistas, eran concentradas fundamentalmente en sectores medios y altos. Los sectores más pobres no llegaban ni siquiera al sexto de humanidades, lo que sería nuestro actual cuarto medio, de manera que democratización significaba el acceso a más amplios grupos de la población. Pero había un segundo sector de democratización, que era el derecho a la participación de los estudiantes y profesores en la dirección de la propia universidad. Y en ese sentido todas las universidades estaban atrasadas, y la UTE lo empezó a discutir el año 61, la Católica a través del movimiento reformista liderado por la Federación de Estudiantes con dirigentes demócratas cristianos toda la década del 60, la Universidad de Chile también con dirigentes demócratas cristianos en la FECH y otras instituciones. O sea, este es un fenómeno nacional. Estalla en la Católica del Paraíso y la Católica de Santiago el 67, pero el 68 este es un fenómeno que se está dando en la
en la UTE, se está dando Sí. en la Universidad de Chile, y no olvidemos que el 67 ganó la elección en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que había sido fundado 2 años antes. Eso está en la dinámica de la década también. O sea, tú puedes modernizar una universidad, pero esa modernización no está en la línea de la reforma que reclaman muchos actores universitarios e incluso de la revolución que se empieza a pedir 1 o 2 años después. ¿Qué tan local o qué tan influido por lo que estaba pasando afuera fue este fenómeno que tiene su máxima expresión en la Católica, pero que, como tú bien describes, parte antes en varias universidades, tanto en Santiago como en regiones? Este es un fenómeno mundial y es coetáneo, o sea, lo mismo está pasando en los años 60 en Estados Unidos, que tiene que ver con fenómenos específicamente universitarios, pero también con la lucha de los derechos civiles de los grupos afroamericanos o negros de Martin Luther King. Recordemos el asesinato que él sufrió y su lucha en la década del 60. Lo mismo está pasando en Europa, uno recuerda Mayo francés. Mayo francés. Eso es como el que es lo clásico, primero que uno se le viene a la cabeza. pero también está en Alemania Occidental y en Alemania Oriental algún movimiento, y la primavera de Praga no es lo mismo, pero hay algún algo ahí, movimiento y están los hippies, está la revolución de las flores. Efectivamente, Sí. pues está la descolonización en África, o sea, es una década muy especial. El sexo. Efectivamente, el la sexo, libertad sexual. la píldora, o sea, Claro. hay cambios que son muy, muy importantes, y en el plano de la iglesia que se mencionaba y que afecta a la católica, hay 2 fenómenos que son muy interesantes. Es el Concilio Vaticano II, y no solo el concilio, sino la interpretación que se hace del concilio y lo que está pasando en la iglesia en América Latina, y específicamente en encuentros que organiza el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que a veces va más adelantada o más atrasada, depende cómo se mire, qué es lo que está avanzando el mundo, y en eso una de las consecuencias del final del Vaticano II es lo que un pensador llamó la necesidad de pasar del anatema al diálogo, o sea, de superar la condena del marxismo para pasar al diálogo cristiano marxista, que algunos los toman rápidamente, y empieza esa Oye, afinidad. en términos políticos, Alejandro, se podría decir que el año 1968 es fundamental, al menos en 3 cosas. 1, la división de la democracia cristiana, la escisión de la democracia cristiana. O sea, de ahí sale el MAPU, y después va a salir otra facción más, que es la izquierda cristiana. Segundo, aparece el movimiento gremial en Chile. Movimiento gremial, digamos, que va a ser definitivo en la renovación, en la renovación de la derecha chilena, digamos, ¿no es cierto? Que antes estaba constituida básicamente por 2 partidos a esas alturas bastante agónicos, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador. El movimiento gremial va a dar origen a este partido que es la Unión Demócrata Independiente, la UDI, digamos, que va a jugar un papel relevante en el Chile de la dictadura y en el Chile postdictadura también. Y está la radicalización revolucionaria, llamémoslo así, ¿no es cierto? Que está cubierto por la primera de las decisiones. Pero incluso lo supera, o sea, si tú miras el año 67, es un año decisivo. La democracia cristiana termina su marcha de la patria joven, podríamos decir, al 67, y ahí comienza a experimentar la caída en el gobierno. A Frei le niegan el viaje a Estados Unidos, él dice que la elección municipal va a ser un plebiscito, lo pierde el plebiscito, el Partido Demócrata Cristiano elige una directiva, comillas, opositora a Frei, no de los freístas, sino Claro, de los grupos alternativos, que son los rebeldes y los terceristas, y en el plano que tú mencionas, hay una radicalización en el año 67. Ese año, en julio y a comienzo de agosto, exactamente antes de la toma de la Católica, se realiza la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad en Cuba, a la que asiste el Partido Socialista y el Comunista, y en noviembre... Perdón, Allende es presidente de la donde OLA. Allende participa, y en noviembre el Partido Socialista cambia su declaración y asume que la violencia revolucionaria es inevitable y es legítima para llegar al poder, que eso se entiende solo a partir de las olas, como lo dijo Clodomiro Almeida llegando del viaje de La Habana. El 67 murió el Che Guevara, el 67 el MIR ganó la Universidad de Concepción, y en el plano estrictamente universitario
la Católica tiene dos movimientos que emergen de su cuna ese año. Había habido otros antes. La Falange o Democracia Cristiana, podríamos decir que surge en los años 30 en la Católica, aunque no exclusivamente ahí. Los Chicago Boys también. Pero en el año 67 surge el movimiento reformista, ya no demócrata cristiano, sino que futuro Mapu, como tú bien lo señalas. Miguel Ángel Solar va a ser de esa línea y el 69 se va a ir por ese lado. Y de hecho la Juventud Demócrata Cristiana de Rodrigo Ambrosio, después de Enrique Correa, ya está claramente por esa definición. Y por otro lado surge el movimiento gremial en la Escuela de Derecho en marzo, pero ya en julio y agosto se opone al reformismo de la FEUC, y Jaime Guzmán encabeza a finales de año la lista alternativa a la Federación de Estudiantes, siendo derrotado evidentemente por Echeverría. Pero el año 68, es decir, hace 50 años exactamente, o 50 años y un mes para ser más preciso, Ernesto Illanes ganó la elección de la FEUC. O sea, el gremialismo llega por primera vez a encabezar la Federación de Estudiantes. Algo que era inimaginable un año atrás en medio de la vorágine revolucionaria. El gremialismo tenía, en términos prácticos, una imagen conservadora, y además era socialmente elitista, y el ambiente de la época iba por otro lado. Sin embargo, lograron articularse en las distintas escuelas y ganaron la FEUC. Y lo que podría haber sido flor de un día, no lo fue. Al año siguiente triunfó Hernán Larraín nuevamente en la Federación de Estudiantes, y así siguieron ganando tiempo después Tomaira Raza, Latilio Caorsi, y finalmente triunfó Javier Leturia, que fue el presidente de la FEUC del 73. Lo interesante es que si tú miras las elecciones, todos los presidentes gremialistas de la FEUC tuvieron más votos que su antecesor. O sea, todos fueron superando la valla electoral que les ponía, por decirlo, el presidente anterior de la FEUC, de manera que no fue cualquier proyecto. Y en cuanto... Qué manera de tener datos en la cabeza. Se pasó. No, me mareaste. O sea, no me mareaste, sino que me asombraste. Y en cuanto al MAPU, el MAPU obviamente participó en la Unidad Popular, siendo un partido minoritario, pero logró quebrarle a la ADC un pedazo importante, que es súper interesante. Si tú miras la última elección demócrata cristiana del 69, parlamentaria, y la del 73, la ADC pierde prácticamente 2 puntos, que son el MAPU y la izquierda cristiana, es un poquito más lo que suma el MAPU y la izquierda cristiana. Ahora obviamente con el 11 de septiembre del 73 el MAPU se dispersa, sale al exilio, en las cárceles son perseguidos políticamente, pero en la restauración democrática son muy relevantes los MAPU. Muy relevantes y muy decisivos, o sea, con mucho peso. Y muy desarrollada la vocación de poder. Con una hasta vocación, el día de hoy, con una vocación política que es la palabra más bonita, o una vocación de poder, que es la fórmula un poco más sucia, que es muy clara. Oye, Alejandro, en algún momento tú citas, muy de pasada, una frase de que no la conocía, una frase de Tony Judd, que dice que todo lo que fue el año 60 fue puro fracaso. Dice, la década del 60 terminó mal para todos. Claro, raro eso. Tony Judd tiene un libro notable que se llama Posguerra, un libro gigante, 200 páginas, sí. muy notable el libro. Pero claro, que él dice que todos los sueños de los años 60 terminaron mal. Yo creo que exagera, si uno mira en el caso y lo que pasó en África, yo creo que terminó mejor. Evidentemente África no ha logrado el desarrollo, pero logró la independencia, que es una etapa que es importante. Pero claro, si uno mira lo que fueron las reformas anheladas en Europa, no terminaron bien, ninguna. Terminaron aplastadas por las armas en Checoslovaquia, terminaron derrotadas en Mayo francés en Francia. Termina derrotado. Sí. Termina de vuelta, pero triunfa. A la larga, claro. Lo que pasa es que culturalmente el mundo liberal, que en alguna medida anticipa Mayo francés, pero no solo Mayo francés, es el mundo que ha triunfado en el siglo XXI, que es lo que explica en gran parte por qué el pensamiento social cristiano hoy día está a la baja. El pensamiento social cristiano, lo que planteaba en los 60 al alza, eran dos cosas básicamente: una sociedad comunitaria, es decir, no individualista ni colectivista, o sea, no de derecha ni de izquierda, y por otro lado planteaba una raíz cristiana, sobrenatural, de futuro, no materialista, de ninguno de los dos materialismos.
llegado al siglo XXI, resulta que el liberalismo triunfó en los dos planos, de manera que al socialcristianismo le cuesta mucho batirse y plantear una alternativa que sea atractiva o mayoritaria en la sociedad, en Chile y en otros países, no solo en Chile. Bueno, que es el problema también de la Iglesia hoy día, ¿no? Afecta a la Iglesia y afecta a las posturas socialcristianas en política. Vía, digamos, y definitivamente no la encontró. Lo que pasa es que ahí tú tienes varias opciones que tomar. La opción tuya es crecer con banderas ajenas o reducirte con banderas propias. Si tú no tienes por qué seguir los vientos de la historia. En política es al revés, pues en política tienes que seguir algunos vientos porque si no nunca vas a alcanzar el poder. En la iglesia no necesariamente tienen que ser mayoritarias, los proyectos culturales no necesariamente tienen que ser mayoritarios, aunque sí tienen que tratar de influir en la sociedad, pero no puede llegarse a esa fórmula famosa, tengo unos principios, pero si no le gustan tengo otros de recambio. Claro. O sea, no resulta la cosa. Alejandro, no sé si estoy perdido en el tiempo, no, pero tengo entendido que es de esta época, desde la toma de la Católica, ese mítico lienzo de El Mercurio Miente, sí, que de manera anecdótica hasta el día de hoy lo sigue persiguiendo un poco. Sí, yo le pregunté... ¿Qué hay detrás de esa historia? Es una historia muy notable. Yo se le pregunté, que es probablemente una de las cosas valiosas que tuvo este libro, que yo entrevisté largamente a Miguel Ángel Solar. Fue una entrevista de muchas horas, varias veces, en Temuco y una en Santiago. Y de esa entrevista le pregunté el caso concreto del Mercurio, porque él tuvo un debate con el director del Mercurio, que es transmitido por Canal 13. René Silva Espejo. Así es. Que es un debate que yo entiendo que ganó Miguel Ángel Solar, y él decía que él había salido con la sensación de que lo había perdido. Y yo lo reproduzco en el libro. Pero yo lo que le digo a Miguel Ángel Solar es qué es lo que hay detrás de este lienzo contra el Mercurio. Y él me dice que el Mercurio no respetó lo que éramos. O sea, al denunciarnos como comunistas, no respetó que nosotros éramos cristianos, demócratas cristianos, que queríamos un cambio reformista en la universidad. Y eso lo podemos probar. Entonces, cuando él dijo que había infiltración marxista, no había infiltración marxista. Y cuando le pedimos nombres de los infiltrados marxistas, no supieron darnos ningún nombre. Es que no lo sabía. Entonces, claro, lo que pasa es que ellos después se marxistizan. Sí, no digo pues, Solar, digo que el MAPU adhiere al marxismo. Parte del movimiento. Pero ese es un proceso histórico, como muchos procesos históricos que pueden ocurrir, y nunca hay que juzgar los procesos históricos por cómo terminan, porque la historia es muy veleidosa. Yo siempre digo, yo entré a estudiar Derecho en la Católica y terminé estudiando Historia. Bueno, pero entré a estudiar Derecho. No es que entré a Derecho para cambiar mi historia. No, yo entré a estudiar Derecho y después cambié. En historia las cosas cambian. El 11 de septiembre del 73, el 10 de septiembre Chile era uno, el 11 era otro, el 12 otro. No es exactamente lo mismo el 12 que el 10, y no se sabe el 12 qué va a pasar de ahí en adelante. Algunos creían que iba a ser una dictadura de un par de años, otro un poco más corta, y algunos decían, no, copiémosle a Franco en España y hasta la muerte. Bueno, es que los procesos históricos tienen su dinámica propia. Lo que dice Miguel Ángel Solar es que no nos respetaron lo que éramos. Y en ese sentido es la indignación que ellos tienen. No solo respecto del Mercurio, eso fue un golpe publicitario, sino que respecto de otros, que es muy típico acá en Chile cuando pasa una marcha, un paro, son los comunistas. Y ahí hay poca finura intelectual en distinguir que no es lo mismo comunista que autonomista o que revolución democrática o que otro, que al menos las personas que estudian tienen que preocuparse de ser finos en el análisis. Oye, no digo gran novedad si señalo que a fines de los años 60 se quiebra también se quiebra la línea del episcopado chileno, se dividen las aguas. Se dividen las aguas, o sea, no es lo mismo la figura del rector Alfredo Silva Santiago que la del cardenal Silva Enríquez, que va a venir después, sí. La llegada de Silva Enríquez sin duda que es un punto de inflexión en la iglesia chilena, o sea, es una iglesia mucho más social, mucho más con más puentes, yo creo que se puede decir, frontalmente, con más puentes con la democracia cristiana y con una iglesia que viene huyendo del Partido Conservador. Así es. De hecho, el cambio comienza a producirse a fines de la década del 50, cuando nombran a Silva Enríquez primero en Valparaíso y luego en Santiago a comienzos de los 60, y eso indica un poco el cambio que se está produciendo. Fíjate que el año 62, cuando se publica El deber social y político de la hora presente,
es un documento episcopal firmado por todos los obispos. Y es un documento que podríamos llamar, si es que tuviéramos que llamarlo en términos políticos, sería del mundo social cristiano, demócrata cristiano. O sea, es un documento que condena expresamente el liberalismo económico, que podríamos decir Alessandri, el gobierno de turno, y condena expresamente el comunismo, que en general no lo va a hacer otro documento a 2 años de la elección del 64, que es decisiva, y que se reedita y con miles de copias del año 64 para la elección. O sea, tiene su cuento ahí. Entonces, claramente se ve que hay un sector o un liderazgo muy potente como el de Silva Enríquez, que va asumiendo un liderazgo potente. Él era arzobispo de Santiago, pero no era gran canciller de la Católica. El gran canciller era el propio Silva Santiago, que era una normalidad, eso no tenía ni un sentido. Sí. Lo lógico que sea el arzobispo de Santiago. Él era arzobispo de Concepción, muy claro, raro. Y parecía como una isla la Católica, fuera de como una diócesis dentro de la diócesis, como dice el cardenal Silva Enríquez en sus memorias. Pero en el año 67-68, podríamos decirlo así, Silva Santiago va de salida y Silva Enríquez está consolidando su autoridad, su prestigio, su poder en todo el país. Y en ese sentido, el Partido Conservador ya es historia, o sea, el 65 con las elecciones parlamentarias, el Partido Conservador queda clínicamente muerto, y el 66 se fusiona con el Liberal y otros grupos y fundan el Partido Nacional, y se produce un segundo clericalismo, ya no un clericalismo conservador, sino que un clericalismo demócrata cristiano. Después va a haber un tercer clericalismo, que es el clericalismo de los cristianos por el socialismo, como que solo se puede ser cristiano si se es revolucionario, que es lo que le dicen en la práctica a Fidel Castro cuando viene a Chile el año 71. Pero yo ahí veo que efectivamente es lo que tú dices, o sea, hay una iglesia que se va transformando y se va transformando al son de los tiempos, o sea, el mundo va para allá, Chile va para allá. El año 64, para cerrar este tema, la iglesia no es que se haya comprometido oficialmente, pero tenía un claro sello pro candidatura de Eduardo Frei Montalva. En el año 70, en cambio, se mantiene al margen de la elección, que es muy, muy compleja y de hecho de resultado incierto durante gran parte del proceso e incluso después del 4 de septiembre, cuando podría haber salido elegido el propio Allende o la segunda mayoría Jorge Alessandri si hubieran tomado alguna... Ya, la participación política de la iglesia va a seguir siendo prominente en los años de la dictadura. Mucho, muy prominente. Política desde el primer día. Sí. Con Silva Enríquez cuando... Política, pero yo diría un punto. Hay un área que no es política y que yo la distinguiría, que es ética. O sea, la defensa de los derechos humanos no es un tema político, es un tema de deber ético de la Iglesia Católica que uno puede confundir, porque claro, el que viola los derechos humanos es el Estado, luego la Iglesia como que se está oponiendo al gobierno. En ese punto sí, porque en ese tiene un deber especial la iglesia pero la iglesia da un testimonio de, no solamente un testimonio ético en favor de los derechos humanos, sino que también da un testimonio de resistencia a la dictadura. Sí, claro. Sí. Y lo acerca a un mundo probablemente menos católico incluso. Y hoy día, digamos, la iglesia, digamos, que pesa tan poco en el plano político, el fenómeno, digamos, llama la atención. Llama la atención, pero porque hoy día la iglesia políticamente como que claro, casi como que no pesa, digamos, ¿no? Digámoslo así, si la iglesia el año 85 fue capaz de llamar, aunque no tuvo fruto, al Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena por el cardenal Juan Francisco Fresno, que no fue acogido finalmente eso. Hoy día la iglesia llama un acuerdo, no se suma ningún partido, no se suma ningún grupo político. Efectivamente, la iglesia hoy día... Algunos sindicatos de peluqueros, no sé. No tiene un poder. No tiene poder. Pero tampoco tiene autoridad. O sea, no tiene un prestigio moral relevante en la sociedad chilena. Y en el otro punto, es un punto más discutible, que en el punto de las políticas públicas. Fíjate que la iglesia se opuso a muchas reformas liberales de los años 70 y 80. Y se hicieron igual. Y era en una postura donde no sabían... pero hay muchas políticas públicas a las cuales la iglesia se ha opuesto y se llevaron a cabo igual. Se opuso en tiempo, en voz baja, ¿sí? En contra de los programas de control de natalidad, en voz baja se opuso. Tenuemente. Y se llevaron a cabo sin problema. Eso fue muy tenue, sí. Sí, muy tenue. Al punto que el cardenal Silva Enríquez, cuando lo fueron a visitar los enviados del presidente Frei, le dijo: bueno, ¿y qué me vienen a decir a mí? Si ustedes son laicos, tienen que tomar las responsabilidades que les corresponde.
Y los otros dijeron, bueno, nos dio el vamos, pues. Yo lo interpretamos como que nos dio el vamos. Pero efectivamente, o sea, el tema de fondo es que hoy día la Iglesia está pasando por una situación menguante en los dos temas, en el poder y en el prestigio, y además coincide con una baja cuantitativa. O sea, hoy día la cantidad de católicos son menos y la cantidad de clérigos también son menos. Y si tú le preguntas a gente culta que diga el nombre de 5 obispos relevantes, le va a costar decir el nombre de 5 obispos relevantes, porque los obispos relevantes son menos, no son lo que en su tiempo fue Bernardino Piñera. Sí, hay administradores apostólicos en muchos de los casos. En muchos lados, pero en su tiempo Bernardino Piñera era una autoridad intelectual. El propio lo sorprendente es que ha aumentado la captación de recursos, de recursos económicos. Menos gente donando. ¿Sí? Pero aumentado, fue un titular de La Tercera hace 2 meses atrás. Yo lo que vería, yo haría la vista en unos 5 o 10 años plazo. Lo que ocurre es que hubo un año en que se murió un católico muy rico que donó $10 millones a la iglesia, entonces distorsiona. Eso puede distorsionar las cosas. Distorsiona el resultado, lo cual es un hecho. O sea, se suman los 10 millones y es mucho dinero. Pero estadísticamente está distorsionado. Claro, está distorsionado. O sea, si hubiera vivido 5 años más, habría pocas donaciones. Entonces, habría que verlo, pero efectivamente, lo que pasa es lo que ocurre y lo que han dicho algunos, esto lo anticipaba Joseph Ratzinger, no el Papa Benedicto, en los años, a fines de los 60, es que la Iglesia iba a vivir una etapa así, una etapa crítica interna. Pocos lo leyeron, o pocos lo entendieron, o pocos lo quisieron ver, y probablemente va a ser una etapa de más fidelidad de los pocos que queden, que es lo que suele ocurrir en las horas de diáspora, pues en las horas de abandono. Los que quedan son más fieles. Son más fieles y más duros. Y más duros. Y más claros. Claro. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieres a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Alejandro San Francisco en esta edición del programa, que además nos está haciendo entrega de 2 estupendos volúmenes de la Guerra Civil de 1891, apasionante tema, en 2 tomos. En 2 tomos. La irrupción política de los militares, el tomo 1, y el 2, Chile, un país, 2 ejércitos, miles de muertos. Es un tema que me apasiona mucho y que es muy interesante ver cómo algunos creían que Chile era la excepción honrosa de América del Sur y sin embargo se vio sumido en un mar de sangre durante varios meses y fue una vergüenza. Una vergüenza, pero increíble que esa herida, oye, que representó la revolución, esa herida, este país, esta sociedad, aparentemente al menos, digamos, demoró poco tiempo en cicatrizarla, en restañarla, en procesarla. Versus la última que tuvimos, 73. Fue un procesito, lo podemos conversar más adelante. Lo podemos conversar. Eso, muchas gracias por tu participación, Alejandro, por haber venido a conversar con nosotros en el programa, y muchas gracias, Juan Pablo.